Marcos 12:14 es la porción que tenemos por leer y dice así: y viniendo ellos le dicen: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Muy bien. Usted puede ver aquí la participación de unos hombres religiosos, y también a quien se le interroga es a nuestro Señor Jesucristo. Y el tema general que vamos a tomar en cuenta se titula Imagen y Esencia. Pero hoy quiero tocar específicamente el tema dentro de este tema general que se titula Imagen y Apariencia. Porque en estos tiempos las personas buscan la imagen que les han inculcado comercialmente y que ellos en alguna forma han elaborado y han aceptado mentalmente. Y usted y yo sabemos que los más cercanos que conviven a menudo con nosotros muchas veces son reemplazadas por aquellas personas que tal vez aparecen con una imagen social más influyente a la distancia. Personas que no conocemos, personas que solamente los podemos ver a través de los medios y los admiramos, los alabamos y quisiéramos ser como ellos. Por lo tanto, los medios sociales de esta nueva tecnología ha distorsionado los principios y los valores de la esencia de las cosas, porque quizá no estamos poniendo nuestra mirada en los más cercanos, sino los estamos reemplazando, repito, con otros que no conocemos. Tenemos alrededor de nosotros personas adultas, personas de fe, personas de experiencia, con tiempo en la vida cristiana, que nos pueden bendecir. ¿Por qué no imitar, como dice la Biblia, la fe de ellos? ¿Por qué no recibir el ejemplo de nuestros padres, como lo habla Hebreos capítulo 12? Que aunque muchas veces fueron duros con nosotros, sin embargo, a pesar de esos errores, tenían también virtudes. Y quizá muchos de ellos mantuvieron siempre su apoyo, su ayuda y su inteligencia para poder sacarnos adelante. Ellos trabajaron duro para lograr lo que tal vez nosotros hemos logrado obtener. Por lo tanto, creo que mucha gente se distrae por lo que otros hacen y aparentan, y su reflejo los lleva a perder la confianza y la seguridad en ellos mismos, porque comparándose con otros, muchos realmente consideran que nunca llegarían a tener la misma imagen que estas personas tienen. Y es que a lo que me refiero es que se pierde de alguna forma el balance social y el equilibrio personal por la influencia degenerada de una supuesta realidad. ¿Cuántas películas no hay? ¿Cuántos actores? ¿Cuántos hombres no se han hecho millonarios precisamente por estar dentro del contexto de lo que es presentar una imagen y una apariencia? Pero en la realidad viven en conflictos, viven en estrés, viven en complejos muchas veces que no los podrá librar su riqueza ni su fama. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que en este ejemplo que estoy tomando de la Biblia, los fariseos van a Jesús. Y no se trata cómo ven los fariseos a Jesús,
Se trata de cómo ve Jesús a los fariseos. Porque los fariseos dicen, no te cuidas de nadie, no miras a la apariencia de hombres, y ciertamente Jesús no se dejaba guiar por lo que veían sus ojos. Él podía admirar a un hombre por ser soldado romano, por ser un hombre de posición, por ser un hombre que tenía siervos, pero no tanto por lo que era en sí, sino por lo que tenía de fe, como era aquel centurión romano. Así que Jesús podía ver entonces en las personas no tanto lo que aparentaban, sino la realidad que en sus corazones había. Y yo quiero que usted tome en cuenta también que los fariseos sí vivían de apariencias, porque ellos querían ser vistos. Jesús vivía de las realidades alrededor, porque él quería cambiar esas realidades. Al pobre le estaba ofreciendo el reino de Dios. Al enfermo le estaba ofreciendo la sanidad. Al que estaba endemoniado le estaba ofreciendo la liberación. Y Jesús llevaba esa realidad a los lugares más pobres. Jesús predicaba el evangelio porque ahí estaba el tesoro de lo que Dios tenía en propósito hacer con aquellos que oían y entendían. Y yo creo que los fariseos vieron esa realidad de Jesús. Sin embargo, Jesús ignoró la apariencia de ellos. ¿Amén? ¿O no la ignoró? ¿Qué dicen ustedes? No la ignoró. Él se dio cuenta que aparentaban. Y él vino y los expuso públicamente. Porque él definitivamente quería demostrar que los fariseos no hicieron ningún impacto en la vida de Jesús. Sin embargo, Jesús sí estaba obrando un impacto en sus vidas. Pero ellos vienen para decirle al Señor, bueno, ese eres tú enseñas el camino de Dios. Ahora vienen para preguntarle, ¿es lícito dar tributo a César o no? Porque ellos en el fondo estaban probando a Jesús si realmente era el líder que según ellos consideraban podía librarlos del dominio de los romanos. Y de alguna manera también querían justificar su rebelión contra las autoridades que estaban sobre ellos. Porque acuérdese que la religión con la política casi siempre está asociada. Aunque los políticos no quieren que la religión se asocie, sin embargo, muchas veces los religiosos quieren también la posición para ser influentes, o influyentes, más bien dicho, en los políticos. Y vemos que los fariseos buscaban satisfacer su propia voluntad, pero Jesús quería satisfacer la voluntad de Dios. Hay una diferencia entre apariencia y esencia. Los fariseos aparentaban mucho. Yo tengo un tema que se titula El espejo en mi blog, porque cuando uno ve reflejada la imagen en un espejo, casi siempre se da cuenta que esa imagen es engañosa y es distorsionada. Todo depende del espejo, ¿verdad? Pero realmente nosotros nunca nos vamos a ver en un espejo como somos. Hay espejos que ayudan, pero casi siempre al ver reflejada nuestra imagen, nos vemos al revés de cómo nos ven las personas en la realidad. Estamos tan acostumbrados a vernos de la manera en que nos vemos en el espejo que consideramos que ahí estamos bien. Y a veces hasta decimos cuál es mi mejor lado para las fotografías, ¿verdad?
Y a veces nos equivocamos porque, como les digo, es una realidad. Usted se ve en un espejo y se ve al revés. Las fotografías, sin embargo, no mienten. Por eso a veces no estamos tan contentos con lo que vemos en la fotografía, porque decimos, no, me veo raro ahí. Pero así es, así lo ven todos. Lo que pasa que, como le digo, quien ve la imagen de sí mismo o de alguna otra persona en particular, uno puede ser que quede impresionado o fascinado por la figura que refleja. Y así pasa también cuando nos vemos en el espejo. La historia del origen etimológico de la famosa palabra narcisismo da referencia a la imagen propia de la persona que suele amarse excesivamente a sí mismo cuando se mira en un espejo. Es una historia de los griegos y usted puede leerla en cualquier información que hay a través del internet. Pero este hombre tan amante de sí mismo no dejaba de admirarse, no dejaba de verse en el espejo, de verse en las aguas del río que reflejaban su rostro. Y yo creo que en esa situación muchas veces nosotros tenemos que ver la realidad de lo que somos. La lectura de la Biblia nos ayuda a entender una realidad distinta a la que el mundo nos da. Porque estamos, como les digo, constantemente relacionados con la figura y la apariencia. Pero ¿qué somos por dentro? Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que tenemos por dentro? ¿Qué posesionamos en nuestra alma y en nuestro corazón? Porque podemos inclusive creer que somos distintos a los demás, pero los demás no piensan lo mismo que nosotros. Y Dios, hermanos, no puede ser burlado. Por eso las apariencias, dice el dicho, engañan. ¿Sí o no? Porque casi siempre las apariencias nos llevan desmedidamente a una falsa realidad. Yo quiero que usted se dé cuenta que para salir del atolladero social tenemos que poner nuestros pies sobre la tierra y tenemos que cambiar nuestra rutina en el diario vivir. Por eso le mencionaba la lectura de la Biblia, porque ahí vamos a conocer una realidad de cómo Dios nos ve y cómo Dios quiere que seamos, sin apariencias. Amén. Porque Dios sigue firme en su amor, en su santidad y en su gloria, en su poder creativo. El mundo, sin embargo, decrece y cada vez el mundo cambia para perdición. Mire cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:31. Y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Amén. ¿Qué es lo que aparenta el mundo? Aparenta que ahí hay gozo, hay alegría, hay felicidad. Que ahí está la meta de la vida terrenal. Que podríamos alcanzar todo lo que quisiéramos si nos lo proponemos. Pero la apariencia del mundo se pasa. De hecho, el apóstol Juan también dice en su primera epístola, capítulo 2, verso 17, y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podríamos, hermanos, ser creyentes de Jesucristo y estar apegados al mundo.
porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que hay que vivir para Dios, para hacer su voluntad y para cumplir el propósito de vida que Él trazó para nosotros. El mundo siempre nos va a presentar una opción. De alguna forma vamos a ser encandilados por las luces del mundo para que nosotros podamos seguir sus apariencias. Pero tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que conocer al Dios de la Biblia, que nos da a conocer el verdadero camino de la felicidad, del gozo permanente, de la paz duradera y de la eternidad de gloria con Dios. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Aleluya. Usted lo ha leído y está definitivamente de acuerdo conmigo porque es parte de nuestra fe. El mundo va a pasar y todas sus apariencias con ella. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer. Para dejar la apariencia del mundo y volver a la realidad de Dios, se necesita creer en Jesús. Porque Él es el modelo perfecto. Obviamente, los fariseos no veían en Jesús a la persona ideal por seguir, porque no se ajustaba a sus caprichos. A ellos les interesaba más la apariencia ante los demás, porque querían quedar bien. Pero ellos, obviamente, se perdieron la bendición de conocer al Hijo de Dios en su esencia. Él no aparentaba nada, él era tal vez como cualquier otro, en la imagen humana que tenía. De hecho, fue necesario que Judas lo identificara con un beso, porque aún los romanos podrían pensar que tal vez era Juan, que tal vez era Pedro, pero necesitaban a alguien que lo apuntalara para que pudieran entonces tomarlo preso, porque se parecía a los demás. No había nada en él que pudiera sobresalir física o aún hasta en apariencia. Acuérdese que, al contrario, según el profeta Isaías, en su apariencia, Jesús no tenía hermosura. Jesús parecía como cualquier otro ser humano. Pero quien cree en Jesús estará entonces alcanzando un modelo perfecto de aquel que nos enseñó a ser humildes, a rendirnos al amor de Dios y a la santidad para poder conocerle. Porque así lo hizo Jesús con el Padre. Nosotros tenemos que imitarlo a Él. Yo quiero que usted tome en consideración que la oración más corta puede extender una vida a la eternidad con Jesús. Cuando nosotros veamos nuestra condición, quizá estamos aparentando una vida cristiana porque solamente estamos cumpliendo ciertos requisitos de la religión, entre comillas, pero no vivimos la realidad de una vida en devoción, de una vida de amor, de una vida de entrega, de rendición, porque eso es lo más importante. Yo sé que hay personas que van a demandar de ti más de lo que tú eres. Eso es muy natural, eso sucede en todos los casos, pero tenemos que conocer nuestras limitaciones, pero sí podemos llegar ante el Señor con una oración y decirle: Señor, enséñame a vivir
como tú quieres que yo viva. Para dejar las apariencias religiosas, no necesitamos demostrarle a alguien que sabemos mucho. No necesitamos demostrarle a alguien que oramos porque vamos a un altar a orar para que otros nos vean. No necesitamos demostrarle a alguien, hermanos, alguna situación. Lo más importante es que Dios nos conozca tal y como somos, pero que también en nuestra realidad Él sea lo más importante que pueda usar para impactar la vida de otros. Por eso estoy diciendo esto. La mirada de un pecador del mundo a un Dios creador de la vida puede hacer la diferencia para una eternidad con Jesús. Nosotros somos del mundo, porque vivimos aquí, pero en la realidad, ¿cree usted que ya no es de este mundo? En la realidad, ¿cree usted que ha nacido otra vez? ¿Que ya tiene una nueva naturaleza? Por lo tanto, si eso es una realidad en usted, los cambios se van a dar sin apariencias. Y usted mismo va a darse cuenta del impacto que está haciendo Dios por medio de su Espíritu y por medio de su palabra en su vida. Porque muchos acontecimientos habrán de suceder todavía que nos van a poner a prueba para que entonces demostremos en quién realmente estamos confiando. Por lo tanto, no se trata solamente de que estemos bien cuando nos conviene, cuando otros nos van a ver. Se trata de que estemos bien todo el tiempo en la presencia de Dios, porque Él nos conoce. No vamos a ser perfectos, pero sí vamos a ir humillados ante Él para decirle: Señor, te necesito cada día, cada hora, cada minuto, te necesito. Y Dios va a impactar nuestras vidas cuando estamos en esa condición. Porque, repito, creo que todos nos parecemos en un lugar de reunión cristiana, en una asamblea de fe de los hijos de Dios. Todos nos parecemos, pero necesitamos una realidad espiritual que nos impacte. Y esa realidad espiritual es volver a Dios y poner las cargas del diario vivir en Él. Esa es la realidad. Sin el afán y la ansiedad de este mundo. Al contrario, lo vamos a poner todo a los pies del Señor. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo. Antes sean conocidas a Dios todas vuestras peticiones. En otras palabras, vamos a ir a Dios en cualquier necesidad. Y eso va a traer a nuestra vida tranquilidad. Nos va a traer sosiego. Nos va a traer paz. Nos va a hacer vivir la vida pausadamente porque estamos confiando en Dios. Sabemos que todo tiene su tiempo y que Dios va a cuidar de nosotros y Él se va a hacer cargo de nuestras necesidades. Amén. Porque en el mundo es al revés. Lo que promueve el mundo es lo que Dios quiere quitarnos. Y muchas veces queremos o preferimos más lo que el mundo nos quiere dar y hacemos a un lado a Dios, porque
como que nos quiere quitar lo que nosotros queremos. Pero es que ahí es donde tenemos que analizar qué es lo que queremos. Si es lo temporal, lo pasajero, si es lo material, si es lo que es del mundo, entonces a eso Dios no le agrada. Por lo tanto, Él nos quiere quitar eso. Yo sé que tenemos que vivir, que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer las cosas para seguir hacia adelante, pero que eso no nos quite el sueño, que eso no nos haga perder la paz y no nos quite la salud. Amén. Va a llegar el tiempo en que usted va a decir, no, le tengo que dar más tiempo a mi propio cuerpo, a mi familia. Le tengo que dar más tiempo a los que más amo. Porque ahí es donde usted va a encontrar la felicidad y el complemento seguro de lo que Dios quiere que usted posea. Amén. Toma en consideración que hay que colocar al ser humano en la realidad de una imagen nueva, de dependencia, desarrollo y bendición genuina y abundante de parte de Dios. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Porque el hombre no se puede poner en el lugar donde Dios lo va a bendecir. Es Dios el que lo tiene que atraer. Es Dios quien lo tiene que llamar. Y Dios mismo se encarga de poner las cuerdas de amor para poder traerlo. Yo voy a terminar. Usted ha leído la parábola del buen samaritano. No voy a detenerme en esa parábola con detalles, ni tampoco quiero hacer una exposición figurada. Nada más quiero que vea lo que ahí se ve de apariencia y lo que ahí se ve de realidad. Porque existen las dos cosas en una sola persona. En la parábola del buen samaritano hay un hombre que cayó herido porque los ladrones lo golpearon y lo despojaron de todo. Él no tenía que aparentar estar en esa condición. Así era su realidad. Lo había perdido todo. Quizá venía de Jerusalén, tal vez venía de adorar porque estaba allá por la parte de Jericó, pero sin embargo, medio muerto, dice la Biblia, estaba tirado a la orilla del camino. Y ahí empezaron a pasar personajes, que cuando usted lea en la Biblia qué personajes son, se va a dar cuenta de la apariencia. Pero también se va a dar cuenta de la realidad. Porque pasaron, lo vieron, pero no hicieron nada. Porque la realidad de ellos no conjugaba con lo que aparentaban. Acuérdese que Jesús dijo que en la cátedra de Moisés, en el púlpito donde se predicaba el Antiguo Testamento y toda la ley y los profetas, se paran los fariseos, pero Jesús mismo dijo, no hagan como ellos hacen, pero sí vivan lo que ellos predican. Amén. Usted se da cuenta que una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad. Sí, eran hombres que tenían una posición y tenían un encargo de parte de Dios en la sociedad, pero su apariencia había ganado más terreno en sus vidas, de tal manera que eran odiados, aborrecidos por la gente,
porque siempre querían sacar provecho de todo lo que hacían. Por eso le digo, usted puede leer esa parábola y se puede dar cuenta que todos tenían una realidad que no podían esconder, aunque la apariencia presentaba otra imagen. Por eso le digo, nosotros podríamos caer en la misma circunstancia. Aparentemente entregados, santos, cristianos, hombres de fe, mujeres de fe también, pero en la realidad, ¿qué hay por dentro? Hay amor, hay compasión, hay misericordia, hay conciencia de lo que es pecado. Porque todos esos pasaron y ninguno actuó como debía actuar. Esa sería la realidad, pero no la tenían. La imagen presentaba algo distinto a lo que realmente eran por dentro. Quiero que usted considere que estamos dando esta clase de mensaje para que consideremos la importancia que tiene la realidad espiritual, que es la que tiene que motivarnos para la imagen que hemos de presentar ante los demás, sin hipocresía, sin apariencia, sin engaño, sin falsedad. ¿De acuerdo? Amén. Todos entramos en este llamado porque todos estamos con la Biblia abierta. Jesús todavía está en este pasaje en la misma actitud. Él no mira a la apariencia de los hombres. Como le habló Dios a Samuel, no mires a lo alto de su parecer, ni a la hermosura que pueda tener, porque el hombre mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Amén. Estamos tan acostumbrados a lo de afuera, al envoltorio nada más, al empaque, y muchas veces muy bonito, muy hermoso, como los mismos mausoleos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Es lo que Jesús dijo a los fariseos. Ustedes son muy bonitos por fuera, como esas tumbas bien pintadas, pero ¿qué hay debajo de esas tumbas? Podredumbre, pestilencia, corrupción. Y eso es lo que Dios quiere quitar de nosotros. Por eso el vaso se limpia primero por dentro. Tenemos que limpiarnos por dentro. Que la imagen que nosotros presentemos sea congruente con la realidad que también vivimos. Por favor, hermanos, no venimos a la iglesia a darnos golpes de pecho por una santidad que no vamos a conseguir si vivimos agradando a la carne. Venimos para someternos a la voluntad de Dios y para que Él trabaje en nuestro interior y para que salgamos de este lugar con su gracia, llenos, bendecidos y con los ojos abiertos para ver la gloria de Dios. Espero que este mensaje sea recibido en su corazón tal y como es, porque la imagen y la apariencia es muchas veces lo más importante para algunos, pero para nosotros no debe ser lo más importante. Por eso es de que estamos hablando al respecto de esto, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy nos vamos a retirar de la iglesia y posiblemente no nos volvamos a ver sino hasta dentro de 8 días.
Pero 7 días de por medio, usted tiene el reto de vivir la realidad que Dios quiere y no la apariencia que el mundo le quiere dar. No van a haber muchos amenes, pero estoy seguro que esto es lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Estoy seguro que esto es lo que Dios quiere que nosotros compartamos. Porque voy a vivir la vida de fe, pero la voy a vivir a conciencia de que Dios quiere darme una realidad que no necesito esconder. Vamos a estar de pie para hacer la oración final. Todos de pie, por favor, y levantan sus manos. Padre Celestial, te bendecimos en esta oportunidad y te damos gracias por tu palabra. Especialmente porque la imagen y la realidad de un Cristo vivo, santo y verdadero es la que tú quieres que nosotros imitemos. Queremos vivir como el Hijo de Dios vivió. Y queremos hacer a un lado toda máscara de apariencia, Señor, para vivir la realidad que tú nos enseñas a través de tu Espíritu y a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.